Bienvenidos a Radiant Church. Qué bendición, qué alegría estar en casa una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que van a ver el video a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos y gracias a nuestro tremendo equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario para que podamos reunirnos aquí. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas y estamos comprometidos con tres cosas: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Esa es nuestra misión como iglesia. Estamos en la serie de la fuerza y lucha de la vida de Sansón. Esa es la serie en la que estamos ahora y este es el tercer tema de la serie Fuerza y lucha de la vida de Sansón. Si no ha visto los dos temas anteriores, déjeme ponerlos al día. Después de que el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán, o los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, ellos empezaron a establecerse y Dios levantó jueces para gobernar al pueblo. Aunque gobernó ese pueblo por algún periodo de tiempo, luego el pueblo pidió rey. Pero en ese tiempo, entre el pueblo conquistó a Jericó y Canaán y establecieron un nuevo rey, Sansón fue uno de los jueces que estuvo gobernando alrededor de 20 años. No sabemos todos los detalles de la vida de Sansón, porque imagínense en 20 años cuántas cosas sucedieron. Sin embargo, como vimos en el primer tema, una de las cosas que marcan la vida de las personas son los errores. Y la Biblia registra esos eventos importantes en la vida de Sansón que pues le salieron mal y vinieron consecuencias muy graves en su vida. Sin embargo, también analizamos el contexto de la vida de Sansón y establecimos que el ambiente espiritual era de apatía. Había una apatía espiritual en el pueblo y había enemigos. Los filisteos estaban siempre oprimiendo al pueblo de Dios, quitándoles la bendición, quitándoles la provisión, les prohibieron hacer armas, los tenían bajo su yugo. Entonces Sansón luchaba contra los enemigos para recuperar el territorio y las bendiciones que Dios les había otorgado a ellos, pero también luchaba contra la apatía del pueblo de Dios. Entonces, en ese segundo tema hablamos de luchar la batalla correcta, cómo Sansón estuvo luchando en ese tiempo contra todo eso. El tema de hoy se llama rompiendo ataduras. Es interesante observar que no fueron las ataduras espirituales las que llevaron a Sansón a un daño en su vida, sino las ataduras emocionales. Y esta es una gran verdad. Cuando el enemigo no puede derrotarnos, porque el poder de Dios en nosotros es más grande que el poder de las tinieblas. ¿Cuántos sabían eso? El poder de Dios en nosotros es más grande. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando el enemigo sabe que en esa área no va a poder, ¿por qué? Porque el poder de Dios hace que el enemigo retroceda. Entonces el enemigo lo que va a buscar es encontrar un área débil, encontrar cómo aprovecharse de ciertas situaciones o debilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces en la vida de Sansón comprobamos una vez más que la trampa del enemigo es aprovecharse de los vacíos. Los vacíos son necesidades insatisfechas que tratamos de llenar con falsos sustitutos. Desde el principio, Dios estableció las necesidades del hombre. Dios estableció y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto es interesante porque Dios, cuando creó a Adán, pues Adán tenía una comunión con Dios. Y usted puede decir, ¿qué mejor relación, qué mejor comunión pueda tener el hombre si no es con Dios? Pues ahí podemos decir, no le falta nada al hombre, está completo porque tiene a Dios. Sin embargo, note usted esto: Dios creó al hombre, primero creó a Adán y después que lo creó perfecto y que Adán estaba en el huerto,
Dios dijo, no es bueno que estés solo. Entonces usted preguntará, pero no estaba solo, tenía a Dios. Sí, pero de la forma en la que Dios nos diseñó, no todo se satisface espiritualmente. Necesitamos de otras personas. Necesitamos la interacción con otros seres humanos, porque Dios nos diseñó así, con esas necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Entonces, cuando las necesidades físicas no se satisfacen, ¿qué pasa? Hay problemas. Si usted no come, hay problemas. A lo mejor por un tiempo pues se aguanta, pero después, ¿sí? Ya no depende de usted, va a haber un problema. Si usted, por ejemplo, sus órganos no funcionan bien, no puede ir al baño, va a haber un problema. Es una necesidad física. Y usted no puede decir, Dios, pero te tengo a ti. Pues sí, pero el cuerpo requiere, es físico, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay necesidades físicas. Dios nos diseñó así. No es una falla en el sistema. Dios nos diseñó así. Y hay necesidades emocionales. Dios nos diseñó así. En las emociones o en el alma están las emociones, los pensamientos. Está donde sentimos el afecto, el amor, la aceptación, la afirmación. Donde está la voluntad, donde está todas las cosas que tienen que ver con el alma están allí, en esa área. Así que fuimos creados para vivir en comunidad. Y la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de amor. Por eso tan pronto un bebé nace, llora porque siente que está siendo separado. El amor es el vínculo más fuerte, y mientras está el bebé en el vientre materno hay una unidad, es parte, está unido el amor. Y cuando se desprende, cuando hay un tipo de muerte, por eso la muerte duele tanto con los seres que amamos, porque el ser que amamos hace un vínculo con nosotros. Y cuando morimos o alguien muere que amamos tanto, sentimos que una parte de nosotros se está desprendiendo, ¿verdad que sí? Es lo que pasa desde el nacimiento, y el bebé llora. ¿Por qué? Porque está sintiendo un dolor de un desprendimiento del amor, del vínculo más profundo que hay en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y se lo ponen a la mamá y se calma. Antes de la necesidad física de amamantarlo, antes el amor, la seguridad, la aceptación, sentir que es parte, sentir que pertenece, sentir que es amado. Eso es una necesidad tan grande en el ser humano. Entonces el amor nos lleva a sentirnos especiales. El amor llena gran parte de nuestra existencia. Nos hace sentir importantes, nos da sentido de pertenencia. El amor nos lleva a desarrollar los dones para servir a otros. Vamos a suponer que yo soy solo, estoy en el huerto del Edén y Dios me ha dado muchos dones, muchas habilidades. ¿De qué me sirven? ¿De qué me sirve toda mi capacidad? ¿De qué me sirve poder decir cosas lindas? ¿A quién se las voy a decir? ¿De qué me sirve? No puedo recibir tampoco el aprecio de otro ser humano al igual que yo. Entonces la necesidad emocional o la necesidad del amor es algo muy grande en el ser humano. Dios dijo, miró a Adán, hombre perfecto, hombre pleno, que habitaba en la presencia de Dios, y dijo, no es bueno que esté solo. Necesita el amor de otro ser humano. ¿Se da cuenta? Allí empieza Dios a satisfacer. Y esto es maravilloso porque mire, yo como ser humano tengo mis dones, mis talentos, y cómo yo voy a mostrarle, voy a desarrollar eso, cómo me voy a sentir pleno. En la medida que yo uso todo lo que Dios me dio, lo uso para servir a otros, yo encuentro satisfacción en eso. Qué feliz me hace a mí cuando le sirvo a alguien. Y cuando veo que a esa persona le provoqué una alegría, lo bendije, le ayudé y me da las gracias, y veo que mi vida está sirviendo para un propósito más grande que servirme a mí mismo y servir a Dios. ¿Se acuerdan que les hablé de la cruz? Que había dos travesaños, y el amor, a amar a Dios y amar al prójimo. La palabra central es el amor. La necesidad más grande del ser humano es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. Es el amor, la necesidad más profunda. Y cuando no se satisface de la manera correcta, vamos a estar desesperados por todos lados buscando amor.
Una de las definiciones de drogadicción es la búsqueda del amor en el lugar equivocado. Y muchos otros problemas como inmoralidad, violencia y todo, tienen que ver con vacíos que traemos en el alma. La familia debería ser el lugar donde se satisfacen las necesidades y donde nos sentimos plenos, nos sentimos realizados. Es en la familia el primer lugar donde tú desarrollas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Con tu prójimo, ahí en tu casa, primeramente. Y entonces tú dices, bueno, soy amado, soy aceptado y también aprendo a recibir lo que otros tienen para mí. Y ahí encuentras la felicidad. La felicidad está en el amor, no en el placer, en el amor. En hacer algo por los otros y recibir algo de otros, ¿sí? De una forma genuina, sana, limpia. Ahí está la felicidad. No se puede experimentar el amor en la soledad. El que diga, yo no necesito de nadie, yo nomás tengo a Dios, miente. Está negando su diseño. Dios nos diseñó con esas necesidades emocionales. Dios es amor. Fíjate qué interesante. Dios mismo es amor. Y Dios es una Trinidad. Dios es amor eterno. Pero ¿cómo puede ser Dios amor eterno sin que hubiera otro ser a quien amar? Entonces está el Padre que ama al Hijo. El Hijo es coexistente con el Padre en la eternidad. Si no hubiera nadie más, si Dios fuera una sola persona, entonces Él no podría ser amor, porque entonces ¿cómo expresa el amor? ¿Cómo ama si nada más existe Él solo? Entonces es la Trinidad. Ni Él puede estar solo, ni Dios puede estar solo. Necesita el amor. Esa es la introducción, hermano, porque vamos a llevar a un punto donde Sansón la regó y tenemos que entender por qué llegamos a ese punto. ¿Por qué llegamos a tal situación en nuestra vida donde el vacío nos lleva a aceptar cualquier cosa? ¿Qué tan hambrientos estamos de llenar algo en nosotros? ¿Qué tan hambrientos, qué tanta necesidad tenemos de ese amor que nos conformamos con menos de lo que deberíamos tener? Cuando Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, pues nos diseñó con la necesidad de amor, porque la imagen y semejanza de Dios también es plural y necesita del amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo es el vínculo, ¿sí? Cuando se preguntan si Dios es tres personas o es una sola esencia, y todas esas cuestiones tienen que ver con esto, con el amor. Entonces, el sentimiento de soledad es angustiante. Por eso tratamos de llenar ese vacío de todas las formas posibles. Pero si no llenamos el vacío de soledad de la forma correcta, nos vamos a hacer daño. Es como cuando tú estás armando un rompecabezas y estás forzando una pieza donde no va. Y tú quieres meterla y no va. Y dices, pero es que aquí hay un hueco y la voy a meter porque la voy a meter. Bueno, a lo mejor sí, pero vas a dañar la pieza que estás tratando de poner y vas a dañar también el cuadro porque no va allí. Cuando tratamos de llenar el vacío de amor con otra cosa que no es correcta, nos vamos a hacer daño. Y por eso estamos enfrentando tantos problemas en la familia, tantos problemas emocionales como nunca antes en la historia. Ahora hay más psicólogos, pero ahora hay más personas con más depresión, con más bipolaridad, con más ansiedad, con más estrés, con más fobias, con más problemas. ¿Por qué? Si se supone que ahora la psicología ha descubierto tantas cosas para ayudar al ser humano, pero estamos más necesitados. ¿Sabe por qué? Porque hemos tratado de llenar el vacío de amor en el corazón con cosas que no son correctas. Lo que estoy tratando de establecer es que el sentimiento de soledad es peligroso. Hay un dicho que dice, la soledad es mala consejera. Lo que estoy tratando de establecer es que la situación en la que se encontraba Sansón, un poder sobrenatural tremendo, mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro.
Y ahorita vamos a ver hazañas sorprendentes de una fortaleza, de una unción espectacular. Pero la Biblia nos sigue diciendo, pero estaba solo. ¿Te imaginas la insatisfacción que podía sentir? Tengo tanto poder, tengo tanta unción, tengo tanta... Dios me usa de tal manera, pero solo. Las victorias espirituales o la unción no hace que la necesidad emocional desaparezca. Anótele. Las victorias espirituales, tú puedes experimentar milagros y contestaciones poderosas de Dios, pero eso no significa que ha desaparecido una necesidad emocional en ti. Ahorita lo vamos a comprobar. Esa insatisfacción que Sansón sentía, ese vacío de soledad, el enemigo sacaría ventaja de eso. No podía derrotarlo con la fuerza. No podía derrotarlo con el ejército de los filisteos. No podía. Pero como cuando en la película del Spider-Man y el hombre verde le habla al otro y le dice, el corazón. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Ataca el corazón. En la emoción. Aquí adentro en el alma. Y el enemigo es experto en encontrar cómo debilitarnos. Recordemos, por ejemplo, al rey David. ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Poderoso con los osos. Cuando el rey David llegó a la batalla de los filisteos y el pueblo de Israel estaba así, temeroso, las piernas les temblaban y Goliat los desafiaba y se burlaba de ellos. No hay uno solo, decía, no hay uno. Miedosos, cobardes, ni uno que se atreva a enfrentarme, y los tenía así intimidados. Y cuando el rey David, siendo un jovencito todavía, le dijo al rey Saúl que él iba a enfrentar al gigante, y el rey Saúl dudó al ver su apariencia y no le quedaba ni la armadura, ni el escudo, ni podía la espada, y le dijo, ¿qué vas a hacer tú? El rey David le dijo, cuando venía el oso o el león y atacaba a las osos, yo los derrotaba con mis manos, yo los hacía retroceder, yo los derrotaba. Era un hombre que tenía un poder sobrenatural para las batallas. Luego derrotó a Goliat, y no nada más fue un gigante, fueron varios. Derrotó ejércitos enemigos. El rey David fue un hombre de victoria, de batallas y de victorias, sobresaliente. El hombre era un hombre prominente. Grandes hazañas se escribieron del rey David, pero libraba una batalla emocional. Desde adolescente estaba solo. Su padre no creyó en él. Cuando Samuel el profeta llegó a la casa de Isaí para ungir a alguno de los hijos de Isaí como rey, y Dios le decía al profeta, no es este, no es este y no es el otro. Y entonces el profeta le preguntó a Samuel, a Isaí, ¿qué otro hijo tienes? Tengo uno. Allá anda en el monte. Ni siquiera pasó por la mente de su padre que ese David podía ser rey. Lo menospreció. No se menciona tampoco a la mamá de David. Parece que no tenía mamá. Entonces, en la soledad allá, tenía una buena relación con Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Tanto que Dios lo mandó llamar y dijo al profeta, no vamos a hacer nada aquí hasta que traigas a David. Y lo ungió en frente de sus hermanos y de su padre, delante de todos. El profeta ungió a David. O sea que la familia ya sabía el llamado, el ministerio, ya sabían cómo Dios lo había apartado a David para ser rey. El profeta no era cualquier persona, el profeta era la voz de Dios y el pueblo lo reconocía. Entonces la familia de David, ellos ya habían visto lo que Dios tenía para David, pero ni aún así creyeron en él, lo despreciaron. Porque después de un tiempo, después de que David fue ungido como rey,
en la casa de Isaí su padre. Después David fue a la batalla y los hermanos se burlaban de él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Acaso se habían olvidado de que Dios había dicho que él iba a ser el rey? ¿Cómo crees que se sentía David? Ni hablándoles Dios a mi familia, ni diciéndoles lo que va a hacer conmigo, ni así creen. Lo rechazaron, ¿sí? Y más tarde, la esposa de David no creyó en él, se burló de él. Así que había un vacío de aceptación emocional que lo persiguió por años. Y por mucho tiempo estuvo ocupado librando batallas. Por mucho tiempo estuvo entretenido, como que no tenía tiempo de pensar. Ya ve que a veces nosotros nos agarramos con algo y nos distraemos de un problema que traemos. No queremos estar conscientes, estoy ocupado. Pero tarde o temprano ese vacío lo alcanzó. Tarde o temprano estuvo consciente de ese vacío y ya no pudo llenarlo con logros externos. Ya era el rey. Había derrotado osos, leones, gigantes, ejércitos enemigos y todo eso, ese renombre, esa fama. El rey David no le llenó el vacío que él traía emocional. Y habiendo sido despreciado por su padre, hermanos y esposa, lidiaba con la necesidad de sentirse amado. Entonces el adulterio se presenta como una opción para él. Es un falso sustituto, no lo va a llenar verdaderamente, pero su dolor lo arrastra hacia eso. Está solo en el terrado. Solo físicamente, solo en ese momento y con un profundo sentimiento de soledad desde la adolescencia. Y cae. Y cuando cae, se da cuenta de que su situación es peor ahora. El vacío sigue ahí. Pero ahora también está la consecuencia del adulterio y del homicidio que cometió. Porque él cometió adulterio con una mujer, pero para encubrir su error, mató o mandó matar al esposo de la mujer. De esa manera él pensaba que se libraba de cometer adulterio, pues la mujer ya era viuda. ¿Se da cuenta cómo es peligrosa la soledad o el sentimiento de soledad? El vacío de amor, la necesidad de aceptación, la necesidad de palabras de afirmación. Que alguien nos reconozca y nos diga: hey, qué bien lo hiciste, mira, estoy orgulloso de ti. Esas palabras que a veces parecen insignificantes son importantes porque están alimentando una necesidad en el corazón. Y todo comienza en la familia. David quedó atado después de cometer adulterio. Perdió el gozo, perdió la salud física, perdió la paz, hasta que confesó, salió de la trampa del enemigo, hasta que reconoció su necesidad y atendió su necesidad correctamente. Eso le pasó a David. Quiero mencionar un ejemplo más. Elías, el profeta, hombre de Dios. Cuando él oraba, el cielo se cerraba o el cielo se abría. Él confrontó al poder de las tinieblas, a todo el infierno, podemos decirlo. Estaba representado ahí los 400 profetas de Baal. El pueblo de Dios había hecho un sincretismo, una mezcla entre el culto a Dios y el culto a Baal. Y aquello era una apatía y un desorden y una ofensa para Dios. Y el profeta, él solo, individualmente, él confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Dios le dio una gran victoria. Hizo caer fuego del cielo para que consumiera el altar y consumiera todo lo que estaba ahí empapado con agua. Dios le mostró que era un hombre poderoso en palabra, era un hombre respaldado por Dios espiritualmente. Sin embargo, días después, estaba en el desierto, deprimido. Señor, mejor mátame. Y tú dirás: ¿y el poder? ¿Y la unción?
¿Ya se le olvidó? No, no se le olvidó. Pero las victorias espirituales no hacen que desaparezcan tus necesidades emocionales. Así nos diseñó Dios. Mátame. Y Dios le dijo, no, estás deprimido. Andaba solo, ¿sí? No tenía ningún compañero de batalla, no tenía una esposa, no tenía familia, no tenía nada. De hecho es un misterio la aparición del profeta Elías. Elías Tisbita, varón de Tisbe. ¿Qué es Tisbe? ¿Quién sabe? Nadie sabe, es un misterio de dónde apareció. Y también fue un hombre que fue arrebatado vivo. Y usted dice, qué poderoso, qué experiencia, qué hombre tan santo. Pues ese hombre santo estaba deprimido en el desierto diciendo, mátame, Señor, porque había una necesidad emocional que estaba insatisfecha, estaba solo. Luego estaba escondido en una cueva y Dios va y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál fue la respuesta? Solo yo he quedado. A todos ha matado Jezabel. Y solo, subraye, estoy solo. Y estoy angustiado, estoy atemorizado porque estoy solo. Y es cuando Dios le dice, todavía tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ciertamente estaba solo, pero era una soledad emocional de la que él estaba hablando. Es tremendo lo que llega a pasar. Grandes hazañas. ¿Qué tiene que ver esto? Sansón, hombre poderoso, fuerte sobrenaturalmente, derrotando enemigos de una forma impresionante. David, un hombre poderoso, un hombre tremendo. Elías, un hombre de hazañas y de poder. Pero, ¿qué tienen en común? El vacío los alcanzó en algún punto. La soledad los alcanzó. Hay necesidades que van a estar ahí, aunque seamos los más ungidos del planeta. Hombres de Dios, que no quisiera mencionar sus nombres, pero tal vez usted ha escuchado, hombres de renombre, hombres que han impactado millones, han confesado públicamente lo que hacían cuando estaban solos en un hotel después de una campaña de predicar. ¿Por qué? Por la necesidad en el alma. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando me preguntan a mí, pastor, ¿y qué piensa usted de que si unos no se quieren casar? Necesito algunas horas para explicarles los riesgos, los peligros, las consecuencias que pueden suceder en la soledad. Cada quien puede decidir, ¿verdad?, bajo su propio riesgo, pero el Señor dijo, no es bueno que esté solo. Entonces, cuando entendemos esto y tomamos la decisión de recibir la ayuda de Dios, nos damos cuenta cómo el Señor es tan bueno y nos ha dado la iglesia. Nos damos cuenta cómo el Señor aquí, en esta comunidad, en esta congregación, como iglesia, encontramos un lugar donde nos sentimos amados. Vea qué importante es acerca de los grupos de hogar. Que nadie viva la vida solo. Que nadie esté enfrentando las batallas solo. Necesitamos unos de otros. Aunque sea la presencia, aunque no digamos mucho, pero estar ahí, tener la compañía. Aunque sea que nos escuchen. ¿Sí? Con un cafecito y un pan, ¿qué tiene? Amén. Sí, pero esa compañía nos da algo. Y es una bendición tener la iglesia, ¿sí? Cuando entendemos esto, vamos a ver que muchas ataduras se van a empezar a romper. ¿Por qué muchas personas cuando vienen a la iglesia empiezan a salir adelante de problemas que tenían? Porque empiezan a llenar su vida con lo correcto. Y entonces se dan cuenta y dicen, ¿por qué yo estaba haciendo esto? Porque necesitaba. Y no sabía dónde encontrarlo, pero ya encontré una familia, ya encontré amigos, ya encontré una iglesia, ya veo cómo Dios ha provisto para mis necesidades a través de la iglesia. Y entonces es una bendición grande
disfrutar del compañerismo que Dios nos ha dado en la iglesia. Pecados que estaban destruyendo a la gente, como ¿qué? ¿Qué pecados? Por ejemplo, las drogas, el adulterio, la pornografía, rencor, amarguras, odios, falta de perdón, enojos, materialismo, autosuficiencia, robos, mentiras. Todo eso empezamos a cortar con eso, empezamos a ser libres de todo eso. En la medida que empezamos a sentir el amor de Dios a través de nuestros hermanos, nos damos cuenta que hay una forma diferente de vivir la vida que es sanamente. La vida cristiana es un proceso. La salvación es inmediata, pero la conversión es un proceso. Vamos cambiando cosas, vamos sacando cosas malas y vamos metiendo cosas buenas. Cortamos también relaciones con ambientes que son peligrosos para nosotros, donde nos refugiábamos, tal vez para olvidar nuestra necesidad. Ambientes malos. Cortamos con eso y entramos en una vida de bendición. Dios va sanando nuestras heridas. Dios va llenándonos con su amor. Dios va poniendo personas a nuestro alrededor que nos orientan, que nos abrazan, que nos ayudan a entender nuestro valor, nuestra dignidad y lo especiales que somos. Ya no nos sentimos solos, ya no estamos solos. Me gustaría que analicemos 4 cosas, 4 puntos rapidito de la vida de Sansón. Lo primero es su fuerza. Ahora vamos a ver esta historia desde una perspectiva diferente con todo lo que les he explicado. Jueces 16:3 dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba ahí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con 2 postes y las levantó con tranca y todo. Se la puso sobre los hombros y la llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Lo que leímos en el primer verso, que Sansón pasó la noche con la prostituta, en esta línea específicamente no significa que tuvo intimidad con ella. La costumbre antigua era que cuando una persona llegaba a una ciudad, esa persona, si llevaba intenciones de paz, sus intenciones eran buenas, la persona se ponía en la plaza de la ciudad, del pueblo, donde todos lo vieran, y después de un tiempo de ver a la persona ahí, todos lo identificaban, la persona se quedaba ahí y luego venía uno de los ancianos de la ciudad y le hospedaba. Un anciano respetable, una persona de autoridad de la ciudad, y le daba hospedaje. Era el trato hacia el extranjero, le daba un buen lugar para descansar. Pero cuando la persona no llevaba buenas intenciones, pues no se hacía ver, no se dejaba ver por todos. Entonces lo que hacían es que llegaban a lugares donde se podía mantener oculta su identidad, y esos lugares era donde estaban las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Fue lo mismo que pasó cuando Josué mandó a los espías a Jericó. Llegaron a la casa de Rahab, la prostituta. Todos sabemos, nunca nadie ha pensado que entre los espías y Rahab hubo intimidad, ¿sí? Así que no deberíamos pensar tampoco que en el caso de Sansón con esta prostituta, Sansón tuvo intimidad con ella. Era la forma estratégica en la que se llegaba a una ciudad para pues espiar, para indagar sobre lo que estaba pasando sin ser descubierto. Sin embargo, el pueblo lo descubrió y por eso lo rodearon. Si ellos pensaran que Sansón va por motivos de placer, o que un hombre va con una prostituta por motivos de placer, pues a nadie le importa. Pero como esa era la señal de que llevaba malas intenciones, entonces rodearon a la casa de esta mujer. Entonces eso fue lo que hicieron con Sansón. Entonces, si Sansón hubiera querido una prostituta, no tiene que viajar miles o cientos de kilómetros. Podía conseguirla en la ciudad donde él vivía, que estaba retirado de ahí. Entonces vemos lo que pasó aquí. Estamos hablando de que Sansón a medianoche se levantó y arrancó las puertas de la ciudad,
eran los lugares más seguros, más protegidos, más fuertes, porque si un ejército enemigo venía, obviamente lo que querían era tumbar la puerta. Entonces había puertas sumamente resistentes, pesadas, para que el ejército enemigo no entrara. Esto significa que aún un ejército enemigo con herramientas batallaría para quitar la puerta. Sin embargo, Sansón, él solo, dice la palabra de Dios, arrancó las puertas, ¿sí? Con todo y trancas, con todo y los cimientos, raíz y las cerraduras y todo. Aquello pesaba toneladas. Para los que vieron eso fue impresionante. Era indiscutible que el poder de Dios estaba sobre Sansón, ¿sí? Y Dios estaba dando un mensaje a ese pueblo de que cualquiera que se atreviera a desafiar a Sansón, pues iba a enfrentar con el Dios de Israel. Ya se acuerdan que les dije que Dios y tú son mayoría. Cuando tenemos a Dios con nosotros, no importa qué tantos enemigos hay, podemos vencer. Entonces Dios le dio a Sansón la fuerza para llevar el peso, ¿sí?, sobre él. De esa misma manera, si hacemos una analogía en este episodio de la vida de Sansón, cómo él llevó el peso de la vergüenza de su pueblo, porque todo lo que Sansón estaba haciendo era desafiar al ejército enemigo. Jesús llevó el peso también de nosotros sobre él, el peso de todos nuestros pecados en la cruz. Y cuando la iglesia se levanta en el Pentecostés como el cuerpo de Cristo, empieza la iglesia como un solo cuerpo, como un solo hombre, a cargar un peso enorme por la salvación de la humanidad. Entonces, solamente con la unción del Espíritu Santo y que en el poder de Dios es que se puede librar esa batalla. Sin embargo, hemos entendido que no todo es espiritual y no todo es unción, ¿sí? Aunque tenemos la fuerza de Dios espiritualmente, tenemos que entender que el enemigo va a buscar cómo debilitarnos como seres humanos. Vamos a ver punto número 2. Ya vimos la fuerza, la lucha. El enemigo no pudo con la unción de Sansón, no pudo con su fuerza espiritual, pero el enemigo se acuerda que hay un vacío emocional en la vida de Sansón. Su pueblo lo ha rechazado. Los filisteos le habían matado a su esposa, ¿se acuerda? Y la quemaron junto con el suegro. Así que Sansón sigue solo emocionalmente, está quebrado, está cansado, y el enemigo va a sacar ventaja de eso. Jueces 16, 4 y 6 dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ya se le imagina, ¿no? Dime, bebé, ándale, por favor, ¿qué te hace tan fuerte? Y así, no, haciéndole piojito. ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? ¿Sí? La tarea de Dalila es encontrar la debilidad de Sansón. En nuestro tiempo, podríamos decir que Dalila no es necesariamente una mujer o un hombre, porque eso le decimos a los jóvenes: no te andas enamorando de una filistea, o sea, que no pertenece al pueblo de Dios. O a las muchachas: ay, andas con un filisteo. Pero en nuestro tiempo, Dalila representa el espíritu del enemigo que es enviado para encontrar tu debilidad. El espíritu que manda el enemigo y que va a indagar y que va a decir: ¿dónde está el área débil? Porque era lo que le decía Dalila: dime, ¿dónde? ¿Cómo puedo derrotarte? ¿Dónde está el área donde vas a quedar atrapado? Nos quedamos fuera del combate si permitimos que el enemigo aproveche nuestra debilidad. La debilidad, por ejemplo, puede ser muchas cosas. La palabra Dalila viene del hebreo Delilá, que significa
la que debilita o lo que debilita. Entonces, Delilah o Dalila es aquella cosa que va a usar el enemigo para debilitarte, para desanimarte. En algunos pueden ser las mujeres, sí, hay casos en hombres que han caído, pero en otros han sido muchas otras cosas. ¿Sí? La mentira, el robo, la inmoralidad, la pornografía, la fama. Era evidente que Dalila no amaba a Sansón. Sansón sí amaba a Dalila. Entonces, anote esta frase: hay amores que matan. Hay amores que destruyen. Hay amores que te debilitan tu vida espiritual. Hay gente que quiere ser libre, pero ama sus cadenas. Está enamorado de aquello. Pastor, es que no puedo. Caigo en esto y el otro. Bueno, ese amor, ese enamoramiento hacia aquello debe tener un trasfondo. En el caso de Sansón, en el caso de David, en el caso de Elías, el trasfondo era el profundo sentimiento de soledad, el vacío que trataban de llenar. ¿Usted cree que Sansón no se dio cuenta que Dalila lo quería dar cuello? ¿Usted cree que Sansón no se dio cuenta que Dalila no lo amaba y que le iba a causar problemas y que Dalila era un peligro? ¿Usted cree si Dalila le estaba preguntando, dime cómo te puedo amarrar y que no te sueltes? De ahí empezaron los amarres. O sea, Dalila no amaba, pero la necesidad, escucha esto, la necesidad en el corazón de Sansón era tan grande que él no podía darse cuenta. Él estaba, aunque mirando, no miraba. Usted conoce personas que usted le dice, date cuenta, abre los ojos, hombre, todo el mundo se da cuenta menos tú. No, sí me quiere, sí me quiere. No pasa nada, tengo todo bajo control. Y dice uno, ¿cómo no se da cuenta? O sea, así es, el enamoramiento. Por eso dicen que el amor es ciego. ¿Cuántas personas están enamoradas o ligados a algo que les está haciendo mal, pero no quieren salir de eso? ¿Por qué? El vacío, acuérdate, el vacío. El corazón es más engañoso que todas las cosas. Aunque las señales le estén alertando de su error, mira lo que viene ahora. Jueces 16, 7 y 11 dice, y Sansón respondió, si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ella ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de sus habitaciones internas de su casa y gritó, Sansón, los filisteos contra ti han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando se quema el fuego, así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo, hasta ahora te has estado burlando de mí, me has dicho mentiras, no me quieres, no me amas. Ya se imagina usted, ¿no? Así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te sueltes. Y Sansón respondió, si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se han usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Es muy claro que Sansón ya debió darse cuenta hasta este punto que esa relación con Dalila lo va a matar. Pero hay mucha gente que ya se ha dado cuenta a ese punto que su relación con el alcohol lo va a matar, su relación con la droga lo va a matar, su relación con la pornografía lo va a matar, su relación con esto y lo otro. Pero ahí están. ¿Por qué? El vacío. Acuérdate. Y uno le dice, ¿por qué lo haces? ¿Qué ganas? Le preguntaron a la Chupitos, ¿sí ya conoce a la Chupitos? ¿Qué ganas con tomar? Dijo ella, si no lo hago por negocio, dijo. Es una comediante ya vulgar. La entrevistaron una vez. Chupitos. ¿Por qué sigue ahí la persona? Por los vacíos. Hay personas que no quieren darse cuenta de lo que los está destruyendo. Así es el pecado. Viene disfrazado
Es una envoltura hermosa, es dulce al paladar, pero una vez que entra destruye lo que va tocando. Sansón debió haber cortado los lazos con Dalila desde que se dio cuenta de que ella lo destruiría, pero él no lo hizo. Se confió. Haber dicho, esta fuerza que tengo espiritual nunca se me va a quitar. Ya lo han intentado y voy a jugar con esto. Pero Dalila no se rinde. Esto es interesante. Sigue insistiendo y lo amarra varias veces. Dalila se juega la carta de la manipulación. No confías en mí. No me amas. ¿Sí? No me amas más que esto. ¿Sí? Así está el enemigo. Jueces 16-17. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Fíjese que el enemigo es insistente, ¿eh? Nunca se ha cortado el cabello, dice. Le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Sansón cayó finalmente. En 20 años, los ejércitos filisteos no pudieron con él. El enemigo no pudo con él. Un hombre fuerte, poderoso en batalla, un hombre prominente, un juez que hizo grandes hazañas. Y como el enemigo no pudo con su unción, se fue al corazón, al vacío. Y lo llenó, lo sedujo, seduce. ¿Sí? Lo atrapó. Y una vez que viene el enemigo y debilita, sigue el 3, la traición. El enemigo no va a perdonar, ¿eh? Con el enemigo no se juega. Si no se rompen lazos con cosas que destruyen, tarde o temprano arruinará la vida de alguien. Dalila ahora tiene a Sansón en sus manos, indefenso como un bebé, peloncito, debilitado. Así es el espíritu de Dalila, seduce, manipula, traiciona, así es el pecado. Dalila le cortó el pelo, ¿sí? Él no cortó a tiempo con ella y ella sí le cortó la vida. Entonces Jueces 16, 20, 21. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó Sansón, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en una prisión. ¿Sí? Humillante, denigrante, era la burla de todos. No era el plan de Dios que terminara así, pero tenemos libre albedrío y Dios respeta las decisiones. Así que Dios todavía amaba a Sansón y le daría una última medida de gracia. Número 4, terminamos. Jueces 16, 20, 22, 30. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida.
Qué tremendos son los vacíos. Cómo acabó una vida de un hombre que quedó como un héroe de la fe, pero que al final cometió ese grave error de no cortar o no romper la atadura con esa relación, con ese espíritu, de no entender que necesitaba llenar su vacío de una forma diferente y no recurrir a lo que el enemigo le estaba ofreciendo. El primer paso para una vida de libertad es Jesús. Si hay personas aquí que digan, yo quiero romper mi relación con el pecado, quiero cortar todo lo que está mal en mi vida, necesitas a Jesús. Jesús es el único que puede hacerlo. Vamos a dar la oportunidad. Si alguien en esta mañana dice, yo quiero que el Señor llene mi corazón y que Él me ayude, me dé sabiduría para aprovechar todo lo que Él ha puesto a mi alrededor y llenarme de la forma correcta. Quiero a Jesús en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Si levanten su mano en esta mañana para orar al Señor. Personas que necesitan a Jesús, necesitan llenar en su corazón, necesitan conocer a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por las personas que van a hacer la oración para recibirte en su corazón. Señor, bendice sus vidas, bendícelos, ayúdalos, Señor, a toda la gente que está escuchando este mensaje para que puedan darse cuenta, Dios, de los vacíos en sus corazones y cómo el enemigo puede aprovecharse de esas situaciones. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.